Dios le bendiga a mis hermanos. Un placer saludarle en el amor de Cristo. Que podemos estar aquí nueva vez compartiendo palabra bendición para ustedes y para sus vidas. Le damos la bienvenida una vez más a su programa Arraigados en su Palabra. Amén. Estamos fascinados con el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy, Así cual es. ha sido de mucha bendición para nosotros, y es el tema de la oración. Recuerden que venimos haciendo una serie, Rafael, en la cual hemos estado hablando diferentes temas, el cual va uno alineado del otro. O sea, en cuanto a crecimiento espiritual, o sea, Así es. estamos yendo paso por paso como si usted fuera un nuevo creyente. Usted pueda ver la serie que hemos preparado durante estos días, en la cual usted se puede nutrir de la palabra de Dios paso a paso, qué hacer, me convertí, qué hago ahora y así sucesivamente. Y en este episodio venimos nosotros a hablarles sobre la oración, algo que es muy importante para el creyente porque es algo vital para la vida espiritual del nuevo convertido. Así es. Y déjame saludarte, Rafael. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Ari. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Amén, todo bien, gracias a Dios. Y asimismo saludar a los que nos escuchan y nos siguen en nuestras redes sociales, como por ejemplo nuestro hermano Marcelo Lafayette, le mandamos saludos junto a su esposa. Asimismo a nuestro hermano Johnny Encarnación. De Boston nos ven ellos. A su esposa Sandra. También al pastor Isaías Michel. Sí. Le mandamos un abrazo. Amén. Hay una nueva integrante en el grupo, que es nuestra amiga Ana Jai. Amén. Me imagino no. Esta serie de programas, esta serie de episodios que hemos preparado, le va a hacer mucha bendición a ella, que es nueva creyente, Amén. Ha confesado al Señor Jesucristo y tiene sed de la palabra de Dios. Y en verdad, este es el motivo de estas enseñanzas que hemos traído en esta mesa. Así es, esos pasos iniciales cuando nosotros estamos empezando esta nueva vida en Cristo. Etapa. Exacto, y que muchas veces entonces necesitamos y no lo tenemos al alcance, necesitamos esa ayuda y qué bueno que Dios nos ha traído a nosotros al corazón trabajar estos temas que nosotros en nuestro momento también lo necesitamos. Exacto. También quiero darle un saludo a nuestro amigo y hermano Wilkin, que siempre nos ve cariñosamente Pinky. Asimismo a mi madre Dolores Bautista. Sí. A mis sobrinas Alicia, Alaya y Alía. Y a mi suegra también, que nos está viendo desde dónde desde ella. New Jersey. Así es. Con mi hermana y mis sobrinas. Y también a Alison. Saludo a Alison también. También. Un abrazo. Saludo a Aris. A Aris también, a Jairi. Bueno, los saludos son muchos. Son muchos, pero vamos a iniciar, vamos a entrar en materia. Sí, así es. Y generalmente cuando se va a hablar de la oración, Rafael, siempre se utiliza Mateo 6 del 9 en adelante, pero nosotros quisimos hacerlo un poquito diferente y vamos a leer los versículos que están anteriores que le dan más peso a lo que es el tema de la oración. Y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo que decía Rafael, que es bueno iniciar, generalmente tomamos solamente la parte del Padre Nuestro, pero es importante que nosotros nos detengamos en los primeros 3 versículos que hay anterior a esto,
porque él explica más o menos qué nosotros debemos hacer y qué no debemos hacer cuando vayamos a orar. Exactamente. Porque si vemos un ejemplo, él menciona la palabra hipócritas porque, ¿sabes que cuando las personas están hablando en público, le hablábamos en estos días, cuando las personas están orando en público, Sí. tiende a utilizar palabras muy rebuscadas para sonar bonito. Muy elocuente. Ajá, muy fino y que digan, wow, Qué esa bonito persona... ora. Pero mientras esa persona está orando, está buscando, Ujú. no está buscando agradar el corazón de Dios o tener una conversación, Ujú. que es lo que realmente debemos hacer cuando oramos, es Claro. tener una conversación con el Señor. Esa persona, su enfoque en ese momento no es Dios, sino las personas que lo están escuchando. Exacto. Por eso están rebuscando palabras que puedan sonar como más bonito, como más santo, más no sé cuál sería la palabra. Y también dice... hace el ejemplo de que cuando tú lo vayas a hacer, ¿por qué tú quieres que hacerlo delante de la gente y que la gente me escuche? Sino lo contrario, que ore a tu Padre que está en los secretos. O sea, entra a tu habitación, busca ese tiempo de intimidad con el Señor y habla con el Señor, porque al final de todo y al final del día, esa oración que tú tienes íntima con Él, en la cual tú exteriorizas todo eso que tú sientes, esa es la oración eficaz, como hablaban en estos días. Sí. Pero sería bueno que podamos desglosar qué es orar realmente. ¿Qué es orar? Bueno, hablando de una manera llana, orar es hablar con Dios. Pero eso tiene un significado mucho más profundo, la cual no queremos muy detallar, ser muy teólogos a la hora de definir, pero la oración tiene que ver con intimidad. Es decir, que cuando yo hablo con Dios, yo le voy a demostrar mi corazón, mis intenciones, le voy a abrir todos mis sentimientos, lo que siento, lo que pienso, se lo voy a entregar a Él. Es decir, que cuando yo voy a hablar con Él, no le voy a esconder nada, ni le voy a, por así decirlo, a burlar. O sea, no sé, por eso que cuando tú leíste, cuando yo hablo, no sean como los hipócritas. Exacto, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque los hipócritas piden cosas, hablan cosas sin ellos sentirlas, sin ellos ser sinceramente delante de Dios. Entonces, Jesucristo habla, no sean como los hipócritas, que pensando que por hablar bonito, por buscar palabras, por pedir cosas que ellos mismos no sienten ni quieren, no crean que van a recibir algo de parte de Dios pidiéndole esas cosas. Pero ahora, ¿por qué Cristo nos dice, ve a tu aposento? Porque sabe que delante de nadie, o sea, cuando nadie me en el ve, secreto, cuando nadie te ve, es allí que es donde tú te muestras tal como eres, lo débil que eres, ¿cómo se llamaría, Ari, eso? Cuando una persona, lo vulnerable. O sea, tú comienzas a sincerarte con el Señor, a hablarle cómo te sientes, cómo está tu corazón, las preocupaciones que tú tienes. Y esas cosas son las que el Señor, para no decir que escucha, son las cosas que el Señor presta oído. atención. Presta atención a esa cosa, porque Dios cree y quiere que el hombre sea sincero con Él. Y dependiente, porque cuando Totalmente. tú exteriorizas esa debilidad o vulnerabilidad que tú mencionabas, te hace saber cuánto tú necesitas a Cristo en tu vida. Claro, claro. Y esa necesidad de Dios, o sea, sí, y esa necesidad de Dios es la que va a mover el corazón de Dios. Claro. Porque en días pasados nosotros mencionábamos, hablando de la gracia, y no quiero meterme mucho en el tema sin desviarme de esto, pero es importante mencionarlo, cuando de alguna manera nosotros creemos que ya lo hemos alcanzado todo y que ya estamos en una madurez espiritual en la que tal vez no hacemos lo que hacíamos al principio, que nos encerrábamos en nuestro aposento y sabíamos durar orando y orando y orando y clamando a nuestro Dios. Ya como tenemos un tiempito en el evangelio, como que ya, como la relación de pareja. Sí. Que esa intimidad con tu pareja va bajando con los años. No debe de ser así. Al contrario, debe ser fortalecida y así mismo tiene que ser la relación con el Señor. Y me llama mucho la atención cuando él dice del tema de la hipocresía,
que al final de ese mismo versículo dice que ellos ya tienen su recompensa. Claro. Si tú estás orando de esa manera, hermano, para que te vean, ya tú tienes tu recompensa, porque tú querías que te vieran y ya te vieron. Pero también ese tema de la intimidad. Yo pongo un ejemplo siempre con este tema. Y es cuando nosotros estamos pequeños, y ya se lo he mencionado a Rafael, y tú sabes que las madres de nosotros, ellas nos conocen. Claro. Y a veces nosotros hacemos cosas como, por ejemplo, rompí un plato. De pequeña rompí un plato. Tu mamá sabe que tú rompiste el plato, pero ella quiere que tú le digas que tú rompiste el plato. Es muy diferente a que tu mamá te pregunte y tú le digas, no, mami, yo no lo rompí. Tú sabes que te van a dar una pela. Pero cuando tu mamá, tú vas y te acercas, tú le dices, mami, mira, yo estaba fregando o yo estaba haciendo los quehaceres de la casa y se me rompió el plato. Tú lo exteriorizas y tu mamá es lo más que va a hacer es darte un consejo, pero no te va a dar la pela si tú lo niegas. No es lo mismo. Entonces, a veces nosotros queremos con el Señor tener una relación superficial, como si de alguna manera nosotros pudiéramos esconder cosas de Dios y nosotros estamos completamente desnudos delante de Él. Sí. O sea, tú puedes. O sea, no podemos esconderle nada. O sea, todo está desnudo delante de los ojos de Dios. Así es. Sea lo que sea. Y que, ya me perdí. No te rías, porque después pierde el tono por donde iba. Espérate, que de verdad todas las cosas están desnudas delante de Él. Ok. Y tú puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener deseo de alabarte. Óyeme hasta eso. Claro. Porque ahora mismo yo no siento el deseo siquiera de cantar una alabanza. ¿Y tú crees que ese tipo de oración el Señor no la va a escuchar? Claro. O Señor, estoy teniendo deseos que son desenfrenados, que van en contra de tu voluntad. Quita ese deseo de mí porque yo no lo quiero, pero mi carne es débil. Es el tipo de oración que hablábamos en días pasados, Rafael, que es la oración eficaz. Esa es una pregunta. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Exacto. ¿Cuál es la oración? Cuando hablamos de eficaz, es la que tiene provecho. O sea, ¿cuáles son las oraciones que tienen provecho? Y nosotros veníamos hablando durante esta serie de enseñanzas sobre la lectura de la Biblia. Miren, hay un versículo bíblico en la Biblia que habla sobre que Dios escucha cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, lo dice literal, Él nos escucha. Entonces, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? Bueno, a través de la Biblia. Mientras yo voy estudiando la palabra de Dios, yo comienzo a conocer su voluntad. Y cuando yo comienzo a orar conforme a esa voluntad, pues Dios lo escucha. Y no tan solo que escucha, Dios responde. Porque nosotros a veces hay una frase que dice que Dios siempre responde. O responde sí o no o espera. Pero yo le aseguro que cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, Él la va a escuchar con un sí. Y yo te voy a poner un ejemplo. La voluntad de Dios es que usted se santifique más. Que usted le pida al Señor, Señor, yo quiero que cada día sea yo más santo. ¿Qué usted cree que el Señor le va a responder? Sí. Sí, amén, que así sea. Entonces, cuando mis intenciones, cuando mi oración está alineada con su voluntad, mire, constantemente el Señor va a contestar sí. Y mientras yo siga haciendo su voluntad, mientras yo quiera forjar el carácter de Cristo en mi vida, dice que las peticiones que hay en mi corazón, Él las va a responder. Pero primero, Dios tiene que moldearnos. Exactamente. Conforme a su voluntad, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros oramos conforme a aquellas cosas que Dios quiere para nuestra vida, es un sí y un amén. Ahora, Ari, como son nuevos creyentes, que la mayoría que no van a ver, entonces, ¿cuál es la fórmula? Que la gente se pregunta, ¿cuál es la fórmula correcta para nosotros orar? Bueno, el Señor Jesucristo hizo una guía, un modelo para que nosotros nos acercáramos a Dios en oración.
Y lo más recomendable, porque nosotros podemos orar en cualquier lugar y de cualquier forma, no hay una forma específica para uno levantar un clamor al Señor. Ni una hora, ni una Ni una hora, posición. ni una posición. Hay que persona aquí dice que a las 3 de la mañana, que en la mañana, que a las 3, que entonces que a la hora sexta, que a la hora tercera, que a la hora novena. Miren, yo les digo, le voy a ser sincero, Dios escucha en todo momento. Claro. No hay una hora específica para levantar un clamor al Señor. No De hay hecho, un requisito ni un prerequisito. exacto. El apóstol Pablo dice que en todo tiempo nosotros estemos orando. ¿Y cómo usted va a hacer eso? Si yo estoy trabajando, bueno, en su mente. Claro que sí. En su mente usted puede tener una comunicación con nuestro Señor. Exacto. Entonces, si el Pablo me está diciendo que en todo momento ore, es que todo momento esté en conversación con el Señor. Constante. De hecho, si nosotros traemos la escena en Getsemaní, donde Jesucristo le dice a los discípulos, y oren para que no caigan en tentación. ¿Y qué pasó? El Señor Jesucristo se fue a orar y ellos no aguantaron, ¿verdad? Se durmieron y el Señor Jesucristo le dice hasta la frase más famosa, que la carne es débil, más el espíritu está dispuesto. El Señor Jesucristo se refería a que el espíritu siempre quiere orar. El espíritu siempre está dispuesto a buscar la cosa de Dios. Pero la carne, al ser débil, al ser física, para que no se vaya para otro lado, al ser física, se cansa. Exacto. Porque la escena que estaba hablando es que ellos tenían sueño. El espíritu quería orar, mas su cuerpo estaba cansado, estaba agotado, lo que quería dormir. Le digo esto, mis queridos hermanos, porque en muchas ocasiones usted va a querer orar y se va a dormir. No se sienta mal por eso. Y hay personas que se van a sentir mal. Usted se va a sentir mal. Porque, wow, yo me arrodillé a hablar con el Señor y nada más le dije gracias, Señor, y yo no supe más nada. Miren, es un proceso. Téngase paciencia. Porque su cuerpo, su espíritu siempre va a estar dispuesto, pero su cuerpo va a tener que acostumbrarse. Porque todo el cuerpo, nuestro cuerpo, todo es una costumbre. Si usted tenía malos hábitos, no pretenda que de la noche a la mañana usted va a tener buenos hábitos. Va a tener que hacer una transición. Y en esa transición muchas veces va a doler. Y muchas veces usted no va a vencer. Pero sepa que es una transición hasta que usted llegue a esa plenitud en el hábito de las cosas espirituales. Ok, y tú sabes que me llama la atención y wow, Dios en su soberanía y su sabiduría no te pone lo que yo decía, ni requisito ni prerequisito, porque hay personas que cuando escuchen, y especialmente el nuevo creyente, que digan, no, que a las 3 de la mañana que hay que orar. Sí, no, tú me estás condicionando, o sea, si yo no oro a las 3 de la mañana, yo no soy santa. Ya yo no puedo orar en el día. Exacto, ya perdí la hora. Exacto, se me fue la hora, me fue la guagua, no puedo orar. Ya no puedo hablar, se me fue Dios, no puedo hablar con Dios porque nada más está presente a las 3 de la mañana. No, ninguna Tener manera. una vida de oración, hermanas y hermanos que me escuchan, es constantemente esa conversación con el Señor. Por ejemplo, a veces nosotros nos quejamos con el tráfico de nuestro país, que ese tapón. Hermano, coge ese tiempo que usted está en ese tapón ahí y vaya a tener esa conversación con el Señor, algunos planes. Al Señor le fascina que nosotros le hablemos de nuestros anhelos y nuestros planes. Mira, Señor, yo quiero hacer esto, ayúdame en esto. O detenerse también, que es muy hermoso, hacer memoria de las cosas que tengo ya y que muchas veces los afanes no me permiten a mí siquiera tener ese chance para agradecer al Señor por las cosas que Él ha hecho en mi vida, porque también hay algo. Se malinterpreta que el tema de la oración es que tú vas a ir donde el Señor, Señor, mira, dame esto, quiero esto, dame esto. O sea, imagínate tú una relación de amistad que tú tengas con un amigo, cuando te encuentres con tu amigo, ni siquiera te saluda. Ni siquiera te dice, hola Rafael, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está la familia? O wow, me siento agradable de pasar tiempo contigo. No, mira Rafael, yo quiero esto, y no. Y si nosotros desglosamos, Rafael, y vamos a desglosarlo aquí, cuando el Señor nos da esa oración modelo, no, claro, no es que nosotros cada vez que vamos a orar vamos a decir, Padre nuestro, se hacen los cielos, santificados, porque si leemos más para arriba dice que no sea como aquellos
que por su palabrería, no, ahí no es solamente la elocuencia, sino las vanas repeticiones, repetir lo mismo que eso. Padre nuestro, que estás en el cielo. Es que las peticiones que yo estaba haciendo Se vuelve eran un guión, vacías, sería eran la paz. vacías, Exacto, sin se vuelve un guión. sentido, Pero vanas. entonces aquí cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta que tiene varios elementos. Primero está el elemento de la adoración. Claro, Como el decíamos, primer punto. yo no me puedo acercar a ti, dame, o mira, gracias. No, es que tú te acerques y lo exalte a Él por lo que Él es. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, es un tiempo de exaltación por su persona, por quien es Dios. Mira, y que esa parte de la oración, que es la exaltación al Señor, por eso decía que tiene que ir con la mano de la palabra de Dios. Sí. O sea, a la medida que nosotros vayamos estudiando la palabra de Dios, yo voy conociendo a ese Dios. O sea, cuando yo conozco a Dios proveyendo al pueblo de Israel en medio del desierto, tú dices, wow, Dios es un Dios que suple, un Dios proveedor que tiene cuidado de mi Señor. Gracias, Señor. Tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová tú eres el que me suple, tú eres el que me sustenta. Cuando usted conoce esas virtudes, esos atributos del Señor y usted se lo presenta delante de Dios, iniciando la oración. La oración. Usted se va a olvidar de pedir. De lo que le iba a pedir. Pero usted se va a olvidar de lo que usted va a pedir. Exactamente. Porque tú te vas a dar cuenta de lo maravilloso y grandioso que ha sido el Señor en nuestra vida. Cuando tú comienzas a hacer recuento, de hecho, el salmista comienza a hacer una enumeración de la grandeza del Señor y dice, óyeme, si yo la enumero, no puedo contarla. No puedo porque son demasiadas. Y cuando veo las obras de tus manos, no, eso es infinito. Entonces, cuando usted comienza a ver esa cosa, mire, usted se queda en adoración y se olvida de pedir. Así mismo es. Y tú sabes que hablábamos de lo que dice Juan, que todo lo que pide en su voluntad, Él nos escucha. Fíjense que en ese versículo leímos el 9, donde está la exaltación, o vamos a decir cómo comienza la oración. Pero dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos hablando directamente de la voluntad de Dios. Y como mencionaba Rafael, si Dios quiere para mí la santidad y yo reconozco, porque es un tema de reconocimiento de mi debilidad, de cuán vulnerable yo soy, como mencionamos al principio, el Señor, es que esa es la oración que el Señor va a escuchar, esa es la oración que el Señor va a prestar atención, no es la oración, Señor, dame un carro, porque hablábamos... Y no es que Dios no nos quiera dar un carro, son cosas secundarias. O sea, miren algo. Si usted se va a Deuteronomio 28, Ari, donde el Señor le dice al pueblo a través de la ley, Dios le dice al pueblo, si tú haces estas cosas, estas bendiciones te van a perseguir. Así es. Es decir, que y esa misma frase, si usted la lee, busca en Deuteronomio 28, están los dos caminos, el camino de la maldición y el camino de la bendición. Y el Señor le dice, yo te recomiendo que tú escojas el de la bendición. O sea, que cuando tú hagas estas cosas, tú no vas a tener que pedir por ella, es que te van a perseguir. Entonces, viniendo Jesucristo, tomando ese mismo versículo y diciendo, seguid o buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, Ari, vendrán por añadidura. Miren, si usted busca la cosa de arriba, si usted busca la voluntad de Dios para su vida, toda la cosa de la cual usted tiene necesidad, el Señor se la va a suplir. Porque Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que yo necesito. Y Jesucristo en una ocasión le dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a su hijo, que ese era vuestro Padre que está en el cielo. O sea, si nosotros somos malos y le damos cosas buenas a nuestros hijos, imagínese Dios que hace salir su sol por encima de justos e injustos. O sea, Dios me está diciendo que Él es sumamente bueno. Y si Dios es bueno, amado, y usted busca su voluntad, mire, todo lo que Él le va a dar
es suficiente. Exacto. Lo que usted necesita para vivir en esta peregrinación, porque la gente no entiende eso, Ari. La gente no entiende que este momento, este humo de la vida humana es un momento nada más. Y que en este momento Dios te va a dar lo necesario para tú vivir en esta tierra. Tierra en la cual pasamos por peregrinos. Es decir, nosotros no somos de este mundo, como dice la palabra. Entonces, muchas veces nosotros quedamos decepcionados porque nosotros queremos una mansión, un Mercedes-Benz, un Rolls Royce, y cuando Dios lo que te quiere dar es un Toyota. Pero mi hermano, lo que tú vas en el Rolls Royce y en el Toyota va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con el Rolls Royce? Que lo que queremos es alimentar el ego. Exacto, quería entrar en esa parte y qué bueno que entraste en el tema de la intención de nuestro corazón. Así es. Cuando nosotros oramos al Señor, nosotros debemos ser intencionales. Claro. Y hablábamos de que todas las cosas están desnudas ante Él. O sea, yo puedo querer pretender que le estoy pidiendo algo al Señor y que eso que yo le estoy pidiendo, Él va a creer. Yo le estoy pidiendo el Rolls Royce porque sí, como que el Señor no conoce. Como que Él no conoce la intención de mi corazón. Y nosotros mismos a veces tenemos que estudiarnos a nosotros mismos y nosotros nos estudiamos, adivinen con qué. No adivinen, con los adivinos no entren. ¿Sabes con qué nosotros debemos estudiar? Con la palabra. La palabra nos estudia, nosotros somos confrontados en la palabra y que nosotros podamos estudiarnos nosotros mismos y meditar cada cosa que yo estoy pidiendo al Señor. ¿Cuál es la verdadera intención detrás de esas cosas? Y cuando nosotros descubrimos cuál es la verdadera intención, porque nosotros mismos nos engañamos, entonces vamos a llevar esa intención que es mala a los pies del Señor para que el Señor la quite. Óyeme, volvemos para que trabaje con ella. Volvemos a decir, esa es la oración que el Señor escucha. Y luego, volviendo a los versículos que estamos leyendo, que ya vimos lo de hágase su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Exacto. Entonces ahí viene el tema de la providencia de Dios. ¿Tú sabes, Ari, que antes de pasar a la providencia del Señor, o la provisión sería la palabra. Sí, pero lo que Dios nos provee. Miren, yo creo que entendamos algo, y se lo explicaba a una persona en días pasados, que siempre tomo este ejemplo, Ari, para darnos a entender que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Miren, cuando Noé salió del arca, a que le dijo, multiplíquense, llenen la tierra, hagan todo eso, y óyeme, juzguen la tierra, sean los dueños de la tierra, dijo el Señor. ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre salió del barco, se multiplicaron. Ese grupito que nació vio una llanura y dijo, wow, qué llano, mira un río. Vamos a un pueblo aquí. Y dice la palabra de Dios que ese lugar se llamó Babel. ¿Por qué se llamó Babel? Bueno, porque el hombre comenzó a hacer una torre y dijo, hagamos una torre que llegue al cielo. Y el Señor ve esto y me imagino que la conversación fue esta. ¿Y qué están haciendo estos muchachos? Pero yo no le dije a ellos que llenaran la tierra. ¿Y qué hacen ellos agrupados en ese llano? ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Dice la palabra de Dios que Dios descendió y dice que confundió las lenguas para que ellos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Es decir, amado, que cuando usted hace algo, piensa un proyecto o emprende algo o tiene algunos planes, unas metas que usted haga, cualquier otra cosa que usted pueda hacer, mire, si no es la voluntad de Dios, no funciona. Dios frustra tus planes. Dios frustra los planes del hombre cuando no son alineados a su voluntad. Exacto. Ahora, Ari, hay otra vertiente. Y siempre lo tomamos en ejemplo, cuando él que era convertido y se va del evangelio. Se descarrió, como uno dice. Y esa persona prospera en su descarrilamiento. Señores, eso es peligroso. Que tú te saliste del evangelio y prosperaste.
es muy peligroso y es una mala señal. ¿Tú sabes qué quiere decir de eso? ¿Qué quiere decir eso, Ari? Como decimos en el buen dominicano, que Dios te dio banda. Dios te dio rienda suelta a lo que tú querías. Mire, y eso es lo más peligroso del mundo. ¿Por qué? Porque Dios te entregó una mente reprobada. Sí, así mismo dice la ¿Tú sabes lo que es palabra. una mente reprobada? Es que cuando a ti te digan la verdad, tú no lo vas a entender. Ni la vas a querer Porque tu aceptar. conciencia está corrompida, está cegada. Ahora, le voy a hablar a aquellos que se descarriaron, Ari, y no le funciona nada. Tú sabes que le va mal, no quieran hacer algo, comienza bien, si se cae. Hermano, eso es una buena señal. Vuelva. Eso es que Dios te está diciendo a ti. Vuelve a casa. Que vuelva a casa. Cuando tú vuelvas a casa, todo lo que tú quieres y andas buscando, Él lo tiene en sus manos. Para que usted entienda que tú eres, para no ponerlo muy sentimental o algo, pero Dios te ama. O sea, si a ti fuera del evangelio no te está yendo bien, es que Dios te está llamando a que vuelva a su redil, que vuelva. Y es bueno aclarar esto, Ari, porque es parte de la voluntad de Dios y hay que saber discernir cuando las cosas son de Dios y cuando no. Tú sabes que sí, que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer ejercicio, y le mencionaba a mi amiga Najay en esos días, es el tema de ejercitarnos en intentar ver a Dios en todas las cosas. Sí. Y cuando nosotros hacemos ejercicio y lo hacemos como un hábito de vida, nosotros podemos estar más tranquilos y confiados en el Señor. Y volviendo a los versículos, decíamos de que se haga su voluntad, sigue lo del tema de la provisión, que dije por providencia, pero es la provisión de Dios, donde dice, el pan nuestro, dánoslos hoy. En esa parte, y mira, ahora mismo leyéndolo me llama la atención que, si tú te fijas, al inicio vemos vamos a decir en un párrafo largo, y la exaltación, se van varios párrafos, pero en el 11, que es la provisión, un solo versículo, el pan nuestro, dánoslos hoy. En esa parte se engloba esas necesidades que usted tiene, aunque más arriba nosotros podemos ver que dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tener necesidad antes de que vosotros las pidamos. Claro. Y como decía Rafael, cuando nosotros empezamos a alabar al Señor y a adorarle a Él, nosotros no olvidamos esas peticiones que nosotros que teníamos pendientes, pero el Señor sabe cuál es tu necesidad. Sí, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros comenzamos a exaltar al Señor en el inicio de la oración, nosotros vemos que en la antigüedad, no quiero decir en la antigüedad, en el pasado, Él me proveyó. O sea, y yo sé que Dios suple. Entonces, cuando yo sé que Él suple, pues eso no es mi preocupación. Por eso, Padre, te lo estoy pidiendo porque ya es algo que uno tiene que pedir, pero tú sabes mi necesidad. Entonces, cuando yo conozco a Dios, yo sé que Él tiene todo bajo control. Miren, le voy a decir algo. Y se lo dijo Jesucristo en una ocasión, en uno de los evangelios, donde el Señor dice, toma a Salomón como ejemplo, hablando de la providencia del Señor, de que Dios provee al ser humano. Y le dice que no se preocupen por el día de mañana, ni que van a comer, ni que van a vestir, ni que van a tomar. Porque los gentiles, hablando del que no es cristiano, se preocupan por aquella cosa. Pero ustedes no deben de preocuparse por eso. Hablando ya a los cristianos, no se preocupen por esa cosa porque Dios sabe de la cual usted tiene necesidad. Miren, ni Salomón con todo esplendor de su reino se vistió como los lirios del campo. Y las aves del cielo. Las aves del cielo no que ni trabajan, ni hilan, ni hacen nada. Dios las sustenta, Dios las mantiene. Ahora, aquí hay que poner un paréntesis, Ari, porque nosotros entendemos que Dios nos va a mandar la provisión a nuestra casa. Y es un concepto muy erróneo, porque Dios no va con la pereza. No. Dios no va con la pereza. Él la señala mucho, la negligencia. Exacto, Dios quiere que el hombre sea diligente, que Dios, que haga obras. O sea,
Muéstrame tu fe por tus obras. Yo te voy a mostrar por mis obras la fe que yo tengo. ¿Cómo así? Te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero que Dios me prospere en mi negocio, ¿qué yo estoy haciendo? O sea, yo tengo que hacer algo. Miren, yo recuerdo que cuando yo comencé en el área de la publicidad, en el negocio, en nuestro taller, yo recuerdo que yo imprimí, Ari, volantes. Y yo cuando entregué esos volantes, perdón, cuando yo imprimí esos volantes, yo hice una oración. Y le dije, Señor, yo voy a salir para la calle a pescar. Yo necesito que tú me mandes clientes. Pero yo me moví. De hecho, en un volante de eso yo conocí a esa que está ahí. De eso me estoy riendo. Yo, ay, la oración contestada, Entonces, siervo. para que tú veas que y entiendan la frase que las aves del cielo, aunque no trabajen, ni hilan, O sea, ni no guarden es... en granero, o sea, no es que ellas no hacen nada. No, si Exacto. usted estudia las aves del cielo, usted se da Ujú. cuenta que ellas salen de su nido a buscar el gusanito que Dios se lo puso a 2 kilómetros. Sí, O exactamente. sea, Dios te da el sustento, pero tú tienes que salir a la calle. Ujú. Mira, y te voy a poner otro ejemplo. Muy famoso del Antiguo Testamento. Dios cuando le prometió la tierra prometida a los hijos de Israel, le dijo, vayan y entren a la tierra que yo le entregué. Que yo le entregué en sus manos. Pero tienen que ir. Pero Vayan y yo tenía poseanla. que ir y pelear por la tierra prometida. Señores, Dios no está diciendo que aunque Él me lo entregó, yo tengo que hacer algo. Ujú. Y no lo vayan a malinterpretar hablando de la salvación y nada de eso, no. Es que yo tengo que hacer algo para buscar esa provisión que Dios me dio. Porque hay gente que entiende, Ari, que el cheque, que le va a llegar una compra y mágicamente se le va a... Y puede No es que el hacer, Señor no no es lo que pueda Dios no lo puede hacer. hacer. Es que no es la manera de trabajar del Señor. Ujú. Ese es el problema. Dios tiene una O forma no es de la actuar. única manera, la única Puede haber forma. excepciones, pero no es la regla en la cual Dios se manifiesta todo el tiempo, amado. Así es. Y esa es la forma de Dios proveernos a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que movernos, orar por la provisión del Señor, pero salir con mano laboriosa a ver que el Señor no tiene a nosotros en el día a día. Así es. Y vamos a seguir con el versículo 12, que dice ahí, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Ahí se está. pone difícil. Ahí está fuerte porque tú estás pidiendo que te perdonen, pero capaz y tú tienes alguna situación con alguien y tú no has tenido la capacidad de perdonar. Entonces yo no puedo decirle, Señor, perdóname, así como yo perdono. Yo tengo que ejercitar el perdón en mi vida. Pero también otra cosa que ahí me llama la atención referente a este tema de perdonarnos, de mostrar misericordia. Y en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí es como se pone difícil Sí, la cosa. ahí que se pone difícil el asunto. Porque yo le estoy diciendo al La Señor, oración. perdóname así como yo perdono. O sea, que si yo tengo alguna situación con alguien, pues yo debo perdonar para así también obtener el perdón. Y hay algo que me llama la atención y hablamos al principio de exteriorizar, Rafael. Tú sabes que hay personas que oran al Señor y le dicen, Señor, perdóname si en algo te fallé. Tú sabes que tú fallaste al Señor. Vamos Claro. a ser sinceros de por Dios con el Claro, Señor. vamos a sincerarnos. Señor, tú evalúa tu día y tú sabes que hubieron cosas, hubieron pensamientos, hasta un gesto que tú hiciste en el cual, por ejemplo, como esposa, deshonraste a tu esposo o irrespetaste a tu esposo en la forma en tal vez que le respondiste por algo que te solicitó. Pídele perdón al Señor. Por eso no diga al final del día que, ay, Señor, perdóname si en algo te fallé. Pero claro, No, que pues, tú es sabes. que tú sabes que tú fallaste. Tú sabes que tú fallaste. Mira, y cuando tú te asinceras con el Señor y le dices, Señor, mira, en esta parte yo no fui justo. En esta parte yo pequé contra ti. Mire, yo le aseguro que Dios va a trabajar en esa parte con su vida. Exactamente. O sea, cuando tú le dices sinceramente al Señor, mire, Señor, yo hice tal cosa hoy. Y no se le encono. Dice, Señor, si te pequé. No, usted sabe que pecó. Usted sabe que cometió un error. Sincérese con el Señor. Dígale cómo usted sintió.
Dígale por qué usted lo hizo, cómo se sintió y lo arrepentido que usted está, porque una de las cosas que evidencia de que somos cristianos es que cuando usted peca, usted no se siente bien. Porque la simiente dice que el Espíritu Santo que está en nosotros no nos permite vivir en pecado. O sea, usted cometió un error, sí, pero usted da cuenta que ya ese error que usted lo que hacía antes y lo hizo ahora, hay una diferencia. Que te Entonces, duele, te duele. eso es el Espíritu Santo obrando en su vida. Y te voy a decir algo, Ari, sobre el perdón. Miren, el perdón, nosotros entendemos que el perdón se trabaja de la noche a la mañana. No. No. Y el perdón no funciona así. Sino que hay veces que uno tiene un dolor y tú crees que diciendo yo te perdono, tú crees que ese dolor se va a ir. No, amados. Ese dolor no se va a ir. Ese dolor va a ir constantemente porque el perdón es constantemente que debe de hacerlo. Señor, yo perdono, yo perdono. Cada vez que tú te acuerdes de la ofensa. Por eso el Señor le dijo, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Y el Señor le dijo, 70 veces 7. Es que cada vez que tú te acuerdas de la herida que te hicieron, tú digas, yo le perdono. Yo le perdono. Y cada vez que tú vas a hacer eso, mira, cada vez que tú lo haces es una curita. Y es una curita, y es una curita hasta que llegue el momento de que eso se vuelva una cicatriz y ya está curada. Pero nosotros pensamos que es una vez y ya. No es una vez y ya, pero esa cosa uno la entiende cuando uno la vive. Cuando tú vives algo y es a ti que te toca perdonar. O sea, tú después entiendes, wow, yo quiero que tenga misericordia de mí. Yo quiero que me perdonen cuando yo falte, pero eso es cuando tú lo vives, cuando a ti te ofendieron o cuando tú ofendes, tú dices, wow, yo quisiera que me perdonen. Y cuando tú entiendes eso, cuando a ti te fallen, tú dices que la persona se está sintiendo igual que tú, que quieren que tú le perdones. Y miren esto, en Mateo 5, versículo 23 y 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Ari, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, oigan esto, no tú con tu hermano, es él contra ti, dice, ve, deja tu ofrenda allí y ve donde tu hermano y tú pídele perdón. Señores, eso es para gente madura, que ha aprendido, ha entendido lo que es el perdón. Porque tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, tú no contra él. Y tú deja de hacer lo que Dios, lo que te ha permitido hacer, dejarlo de hacer y ponerte en cuenta con tu hermano. No, y mira, el versículo dice claramente, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego termina la oración, pero el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestros Padres Celestial. O sea, así como yo perdono, así mismo, pues el Señor va a perdonar esa ofensa que yo, vamos a decir, cometa contra Él. Y no tan solo eso, es una evidencia. O sea, cuando tú reconoces que tú perdonaste, tú puedes estar, mira, plenamente convencido que el Señor te perdona. Y tú sabes que también, y lo decía ahorita, yo hablaba de que nosotros a veces no queremos engañar a nosotros mismos. Hubo un momento en mi vida, que hace muchos años que me pasó, que yo tenía lo que le llamamos una raíz de amargura, en la cual yo entendía, según yo, que yo había perdonado a esa persona, pero yo esa persona ni siquiera la podía ver. Yo no podía verla, yo no podía hablar con esa persona, nada, o sea, y yo decía, eso me hace daño, porque al final, cuando tú retienes una ofensa, la otra persona sigue campante y sonante, y tú estás ahí machacando el tema y volviendo sobre él. Y yo recuerdo esa oración, porque hay oraciones como en las que uno se sincera tanto al Señor y que esa es la que debe de ser. Que yo le dije al Señor, oye, yo no quiero seguir con este pesar, porque esa falta de perdón a nosotros nos daña y está probado científicamente que en tu cuerpo también provoca, o sea, no es solamente un sentimiento, o sea, ese sentimiento provoca situaciones físicas en tu vida, como una úlcera y un sinnúmero de cosas más.
Y yo recuerdo que yo le pedí al Señor de manera sincera y real, no como al principio, que al principio fue como que yo lo hice porque sí, porque tenía que hacerlo. Yo le dije al Señor, yo realmente quiero perdonar. Y cuando yo hice esa oración, el Señor quitó de mí un peso tan grande Claro. y ya las cosas cambiaron de una manera tal, pero fue así como que fue como mágico. Parece mentira, pero fue como, o sea, hay que vivirlo para Sí. saberlo. Pero fue sorprendente porque yo realmente llevé esa oración sincera, que es lo que venimos diciendo desde el principio. Vamos a sincerarnos con el Señor, vamos a exteriorizar esas cosas que nosotros sentimos y vamos a dejar también que el Señor fluya. Porque también otra cosa es que nosotros hablamos muchas veces de la confianza en el Señor. Y esa confianza, ay, no, que yo confío en el Señor, pero siempre queremos como intervenir de alguna manera, o sea, como que meter la mano. O sea, humanamente hacer algo como que el Señor necesita ayuda de nosotros. Sí. Y nosotros necesitamos depositar esa confianza en Él. Yo veo que tú tienes un versículo que va a leer y yo tengo otro Sí, también. quiero, en base a eso, tú hablaste de la raíz de amargura. Ujú, Miren, Jesucristo, perdón, el apóstol Pablo en Corintios, hubo alguien que hizo una ofensa, ¿verdad? ujú. Y se hizo una reunión para hablar sobre ese tema y un sinnúmero de cosas. Y el apóstol Pablo, en el 2 de Corintios, capítulo 2, verso, déjame ver, verso 7 en adelante, creo que hasta el 11, sí. Así que, dice la palabra del Señor, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ujú. Por lo cual os ruego que confirmes el amor para con él, porque también es para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, porque porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Oigan, ¿para qué? ¿Para qué perdonó Pablo? Dice el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, Ujú, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y ujú, cuáles son las maquinaciones de Satanás? Que cada quien brote una raíz de amargura, la cual en esa raíz de amargura Satanás ganó una ventaja. ujú, ujú, ¿Por qué? ¿Por qué ganó una ventaja? Porque no hay amor en el odio. O sea, ¿quién está ganando ahí? Satanás. ujú, ujú. Entonces, Pablo dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones. Pablo quiere que nosotros tengamos problemas para que el odio, el rencor, la raíz de amargura renazca en nuestros corazones. Y permitiendo eso, entonces Satanás ha entrado en nuestros corazones. Ujú. No de forma física, no de forma espiritual, pero esa raíz de amargura es algo que nos va a tronchar nuestra vida espiritual. Y es que si tú tienes algo que tú no has resuelto, tú no vas a poder alabar y cantar al No, de Señor. Es manera que no. genuina, Tú lo vas a hacer medalaganariamente, tú lo vas a hacer mecánicamente. mecánicamente, que ahí es cuando entramos en el tema de lo que es la religión, porque lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Sí. Entonces, por eso, y fíjate que eso que acabo de mencionar hace contraste o es lo mismo que leímos en la palabra hace un momento que tú leíste, que dice, ve y ponte a cuenta primero. O sea, no pretendas tú dar una adoración al Señor que no va a salir genuina cuando tú no has resuelto una situación con tu hermano. Sí. Y también yo quería leer algo referente también a la oración, que se encuentra en Filipenses 4, del 6 a 7, que dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Ahí estamos hablando de que, o sea, nosotros tenemos situaciones, el mundo lleva una prisa sorprendente que nos tiene a nosotros, nos lleva a las carreras, también están sucediendo demasiadas cosas y estamos siendo sobrecargados de información. Por ejemplo, el terremoto que vimos en Venezuela y todo ese tipo de cosas ponen a nosotros nuestra mente como turbada. Y aquí, de hecho, es el trabajo de esa noticia. exactamente, nos pone,
o sea, ¿y ahora qué va a pasar? Ajá. Y si pasara eso en mi casa, o sea, en mi país, pasara esa misma situación, ¿cómo yo actuaría? Y un sinnúmero de y sí, y sí, y sí. Y dice la palabra que por nada de esas cosas estemos afanosas, sino que nuestras peticiones, esas cosas que nosotros queremos pedirle, recordando siempre, con honestidad, evaluándolo nosotros mismos, la intención de nuestro corazón, y que al mismo tiempo no dejemos de lado la gratitud. Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos viviendo el sueño que en alguna vez nosotros oramos y nosotros ni siquiera hemos sido conscientes de peticiones que en su momento hemos hecho y nos pasa como los 10 leprosos que no nos hemos devuelto a darle gracias al Señor. Ujú. Entonces, que nosotros podamos tener un corazón agradecido y que podamos hacer memoria, pero también pasa otra cosa, Rafael, que sucede con la vida del nuevo creyente. Ujú. ¿Qué pasa? Que dicen, ay, yo no sé orar. Y que hablábamos de aquellas personas que, los hipócritas, que aman orar en la sinagoga y que buscan palabras muy elocuentes. Y entonces el nuevo creyente, al ver a esas personas orar así, se limita y dicen, yo quisiera orar lindo como tú, o no sé, yo no sé orar. Mira, tenemos la oración modelo que la acabamos de desglosar acá. Pero también una recomendación que yo doy que a mí me ayuda y me gusta mucho es, léase un salmo. Usted coge el libro de Salmos y usted se lee un salmo antes de la oración y tú verás como si tú antes de orar, tú lees una porción de la palabra, recomiendo el salmo porque el salmo es rico en adoración y en alabanza. Ujú, ujú. Y, por ejemplo, Rafael mencionaba cuando el salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste para mí, digo, óyeme, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ese nombre. Entonces, cuando tú haces esa cosa, tú puedes decir también lo mismo. Wow, Señor, ¿qué soy yo para que tú tengas de mi memoria? Si tú eres un Dios bueno, si tú eres un Dios grande, un Dios perdonador, porque tú me amas. Y esas cosas van a abrir esa conversación, Claro. van a hacer esa apertura. Y usted verá que usted al principio va a orar tal vez un minuto, tal vez hay algunos que oran 30 segundos, Sí. pero llegará un momento en el que tú vas a pasar horas hablando con el Señor, esa conversación con Él, que tú no te vas a dar cuenta, que tú vas a decir, pero mira, Santo, se te fue el tiempo. porque la vas a ir ejercitando. Pero mi consejo para un nuevo creyente, yo no sé orar. Antes de tú empezar a orar, léete un salmo. Si tú quieres, hazte eso de leerte un salmo diario. Por ejemplo, voy a empezar una vida de oración, quiero empezar esos hábitos. Déjame empezar por el Salmo 1. Ujú. Leo el Salmo 1 y mientras oro medito en lo que yo leí. No, debe de ser que nosotros cuando hagamos este ejercicio quitemos toda distracción, apaguemos la notificación, nos vayamos a un lugar aparte donde sepamos que no vamos a tener ninguna interrupción, Ujú. porque si tú tienes interrupción o distracción, tú no vas a poder meditar en lo que leíste. Entonces, lees, medita y después que tú medites, miren, esa oración va a fluir de una Es manera. como que tú tengas un momento, o sea, que tú le dediques ese momento. Miren, y le voy a decir algo. Si usted va a buscar en el día esa hora o ese momento de oración, usted no lo va a encontrar. Ujú. Eso Tú usted tiene que tienes que. fabricarlo. Voy a quitar tal cosa para agregar esta, porque nuestro día a día, señores, está abrumado de cosas. Sí. Entonces nosotros tenemos que tomar un momento. Mira, a las 12 cuando yo coma en su trabajo, esa media hora creo que dan. Voy en 15 minutos, voy a comer, los otros 15, voy a leer un salmo y voy a orar que esos 15 minutos. Pero es abrir el tiempo, porque si usted va a buscar, lo va a ir buscando, no lo va a encontrar nunca. Porque cuando se levanta va a prender la televisión. No, que tiene que ser una Siempre disposición de sí, tu corazón. Tú tienes que sí. estar dispuesto y como decía inicialmente, tenemos que ser intencionales. Rafael mencionaba sacar un momento, vamos a romantizarlo. Vamos a decir una cita con Dios. Ujú. Mi cita con Dios va a ser en la hora de almuerzo todos los días, aunque yo almuerzo con mis compañeros Sí. y ahí me dan 30 minutos, 15 minutos lo voy a dedicar para almorzar, A comer con los comentar. compañeros y Y si hablamos tengo que irme ahora. para el Voy al baño, baño, exacto.
Pero es un Si tengo tiempo. que volver a mi oficina, pero sabiendo que no voy a trabajar, sino a coger ese tiempo, pero uno puede buscar el chance también en la misma casa. A la hora de dormir, antes de dormir, mira, yo voy a dedicar 15 minutos antes de dormir. Y si es Y si posible. el sueño lo vence, cámbialo por la mañana. Exactamente. Pero hay que buscar el tiempo para eso. Hay que buscar el tiempo, Ari. Y entonces en el versículo 13 seguimos con esta parte que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, amén, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Mira, esta conversación con el Señor Bueno, me fascina y me da un poco de risa, porque tú te estás dando cuenta que hay un saludo inicial y hay una despedida también, donde al final le dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder. Volvemos una vez como al principio, que reconocimos al Señor y también al final lo hicimos. Esta parte donde dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Cuando pensamos en esta parte, Rafael, ¿qué podemos decir? Porque cuando yo le pido al Señor que me libre del mal, es que yo le estoy pidiendo al Señor que me dé el discernimiento para ser librado del mal, o es que yo le estoy diciendo al Señor, cuídame tal vez de los peligros que hay en la calle, o cuando yo estoy diciendo al Señor, no me metas en tentación, el Señor me mete en tentación. mira qué es lo que pasa. Una cosa es tentación, otra cosa es prueba. Ujú, Y la tentación está dentro de la prueba. ujú, Y con esto lo podemos ilustrar cuando Jesucristo fue bautizado y lo llevaron al desierto. La palabra dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y oigan, ¿para qué? Para ser tentado por el exactamente. maligno, para ser tentado por Satanás. Miren algo. Cuando Dios nos prueba, siempre en la prueba va a estar Satanás involucrado, Ujú, que es la persona a la cual nos incita a fallarle a Dios, nos incita a cometer pecado. Santiago lo relata de esta manera. Bueno, hay otras interpretaciones muy teológicas, la cual no quiero abundar en esta parte, pero Santiago dice de esta manera que nadie diga que es tentado por el Señor, nadie diga que es tentado por Dios, porque cuando nosotros somos tentados, dice que por nuestra propia concupiscencia nosotros somos tentados y seducidos. ujú. Y así Santiago nos dice cómo es que sucede la tentación hasta llegar a la caída. Ahora, Dios es quien nos prueba. ¿Y qué Dios nos prueba? Nuestra confianza. Exacto. ¿Qué tanto Rafael confía en mí? Vamos a ver. Y Dios nos pone, vamos a decir, retos, nos pone algunas situaciones para ver cómo nosotros nos manejamos. ¿Y tú crees que Dios no sabe cómo nosotros nos vamos a manejar? Sí, él sabe. Entonces, ¿para qué Dios nos prueba? Es para que nosotros mismos entendamos en qué posición estamos con Dios. Ujú. O sea, cómo yo estoy, cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo yo tomo las situaciones? ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo yo respondo a ¿Pierdo ello? mi paz? ¿Pierdo mi tranquilidad? ¿Me pongo ansioso? El futuro, como es incierto, que me preocupo. Entonces, todas esas cosas, Dios no permite vivirla. Ahora, dentro de esa prueba, siempre va a venir la tentación. Ujú. Siempre va a venir la oportunidad para nosotros pecar. Y dice Santiago que si nosotros no caemos en ella, Dios nos dará la corona que nos ha prometido aquello que le ama. Así es. Entonces, mientras usted siga cayendo en ese pecado, la prueba va a seguir otra vez. Ujú. Hasta que eso es un examen. Hasta que la O sea, paz. hasta que usted la pase. ¿Pero qué busca Dios? ¿Dios busca destruirnos a No. través de la prueba? No, de ninguna manera. Si Fortalecernos. nosotros estudiamos cómo Dios probó al pueblo de Israel en el desierto, Dios lo proveyó. Y era una prueba, Dios lo proveyó, Dios les dio sustento, tenían sed, Dios les daba agua, se enfermaban, Dios los sanaba. Ujú. Pero, ¿qué pasaba? Venía un grupito y decía, óyeme, pero nosotros estamos mejor en Egipto. Si tú escuchabas aquel grupito, Tú no esa era tu prueba y esa era la tentación. O sea, tú estabas en medio de la prueba, pero venía este grupito y decía, óyeme, pero nosotros estamos mejor en Egipto. Esa era tu tentación. Hay que ver cómo tú respondías a esa afirmación que ellos hacían o ese comentario. Ujú. Entonces,
dependiendo cómo tú tomes la cosa, mira, lo que Dios busca a través de esto, Ari, es que nuestro carácter sea Formado. formado. Ese es el Que, propósito. que en esa prueba el carácter de Cristo salga a la luz. Que alguien me hizo algo, es una prueba. ¿Cuál es la tentación? ¿Puedo pelear con él? ¿Qué tú haces? ¿Le das la otra mejilla o pelear con él? Entonces, siempre van a estar ligadas una cosa de la otra. Por eso, entonces, la petición es, Señor, líbranos del mal. Ujú, Es de la tentación, no de la prueba. ujú. Dios en la oración está diciendo, Señor, no me metas en tentación, o sea, no permitas que entre en tentación, pero líbrame de ese mal, no me permitas cometer pecado contra ti. Amén. Esa es la intención de Jesucristo. Señor, la oración es, Señor, no quiero pecar contra ti, ayúdame a no hacerlo. Esa oración tiene que estar siempre, perdón, esa frase, esa petición siempre tiene que estar en nuestra oración. Sí, debemos llevarla siempre presente y entender, hermanos, que nosotros somos humanos. O sea, independientemente de que nosotros seamos creyentes, que seamos hijos de Dios, que ya vamos a ser criaturas, nosotros no somos exentos ni somos inmunes al pecado. Por eso incluso hay veces, eso es algo que yo lo tomo yo, o sea, es algo que lo he practicado y lo he tomado como hábito yo, el tema de ser radical con algunas cosas, de ser radical y que nosotros podamos entender que nosotros no somos inmunes al pecado y como no somos inmunes al pecado, vamos a tener siempre presente esta parte en la oración, Claro. de que nos libres del mal, de que no nos metas, no es que no nos metas en la prueba, que me gustó mucho eso que mencionaste, sino que no me metas en tentación, pero si la tentación llega, Señor, No, ayúdame, a no ayúdame, caer. Señor, a no Ayúdame a caer, no caer en ella. ayúdame a no caer. Y como yo decía también con el tema de la intención del corazón, de que nosotros tenemos que evaluarnos, así mismo nosotros tenemos que evaluar cuáles son esos puntos débiles que nosotros tenemos para llevarlo a los pies de Cristo y para que el Señor vaya trabajando en nuestras vidas, pero que también al mismo tiempo nosotros nos dejemos moldear por Él. Nosotros dejemos que Él también trabaje en nuestra vida, porque a veces nosotros podemos pedir al Señor que quite algo de nuestra vida, pero nosotros no nos estamos dejando llevar de Él, no estamos No nos estamos entregando 100%. exacto, es como decía con el tema conmigo de esa vez, con el perdón. O sea, pedí perdón, pero fue algo superficial. O sea, La boca para algo, afuera. sí, pero que nosotros seamos sinceros, que el Señor nos ayude realmente, Rafael, a que nosotros podamos ser completamente sinceros con nosotros mismos. Porque es que a veces nosotros mismos nos queremos engañar y por eso yo decía, vamos a estudiarnos nosotros mismos a través de la palabra y que nosotros podamos ver cada cosa que nosotros hacemos, cuál es la intención que tenemos detrás y poner y llevar eso a los pies del Señor y esa es la oración, como decíamos inicialmente, esa es la oración eficaz y esa es la oración que el Señor va a escuchar porque es una oración que va a ir alineada completamente con la voluntad del Señor, porque el Señor quiere cosas buenas para su hijo, para sus hijos. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Todas cosas que sean malas, que a mí, o sea, es como que yo pueda evaluar las cosas que de alguna manera me quitan comunión con el Señor. Porque si esas cosas me quitan comunión con el Señor, o sea, yo tengo que estar apercibida, Rafael. Entonces, llevar esas oraciones o esas situaciones a los pies de Cristo. Hay un trabajo que el Señor va a hacer en mi vida, pero hay un trabajo también que yo debo ir haciendo. No, entregarte en sacrificio vivo. O Exactamente. sea, yo tengo que presentarme al Señor como un sacrificio. O sea, Señor, yo me rindo. Yo me rindo porque dime algo, Ari. ¿Quién podrá vencer a Dios? Ujú. ¿Quién podrá tronchar sus planes? Nadie puede decir, óyeme, mira, no existe nadie que pueda burlarse de Dios. Esa es la El palabra. mismo Señor dice en el Antiguo Testamento, Él dice, ven aquí, vamos a ponernos a cuenta, Sí, tú ven, y yo. ven, siéntate aquí, vamos a Vamos a ponernos ponernos a a cuenta. cuenta. Ari, pero tú sabes que la oración del Señor Jesucristo, el modelo que Él nos dejó, no está completa. Y yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque tú quizás podrás pedir todas esas cosas, pero hay un cierre.
Ujú, O sea, hay algo que nosotros, que de hecho es la diferencia entre rezar y orar. ujú. ¿Y cuál es esta? Es que nosotros terminamos siempre la oración En el nombre. diciendo en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa en el nombre de Jesús? Miren, ello hay un versículo que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 23-24, la cual dice de la siguiente manera. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, cierto os digo, que todo en cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora no había pedido nada O en mi sea, hasta nombre. ahora tú no has pedido nada en mi nombre. Pero va a llegar el momento en el cual tú tendrás que pedir en mi nombre y lo vas a recibir. Y dice que mi gozo será cumplido. ¿Por qué? Porque mi oración ha sido contestada. ¿Por qué? ¿Por qué mérito? ¿Porque yo soy bueno? No, en ninguna manera. Por Cristo. Entonces, cuando nosotros terminamos nuestra oración y decimos en el nombre de Jesús, es que en los méritos que Jesucristo ha ganado y me la ha dado a mí, es que yo pido al Padre. Amén. Mire, Cristo es la persona que ha abierto El camino. el camino para yo tener una relación con mi creador, con mi Padre Celestial. Ujú. Entonces, es con ese mérito, porque yo decía algo. Miren, Dios es un Dios santo. Y el hombre no podía acercarse a Dios por el pecado que había en el hombre. Ujú. Ahora, Cristo fue el que hizo eso posible en que yo pueda, como dice la palabra, acerquémonos al trono de la gracia Confiadamente. confiadamente para el momento oportuno, para el oportuno socorro. Es decir, que ya Cristo ha abierto la puerta de la oficina de mi Padre para que yo pueda entrar y hablar con Él. Mire, Cristo fue que hizo eso posible. Amén. Cristo, solo Y saber Cristo. que antes no era así. Antes yo necesitaba una persona que fuera como que un Un intercesor. intercesor que en aquel entonces Era el era el sacerdote. sacerdote. Y esa oración que tú hacías era, vamos por así decirlo, una vez al año. Ujú. O sea, cuando se sacrificaba el cordero, era cuando yo decía, Señor, perdóname. Mire, y no tan solo eso, perdóname el recuento de ese año. Era difícil, ¿Tú sabes lo que Rafael. era pedirle perdón a Dios por lo que tú hiciste en el año? Y entonces, en ese sacrificio que se hacía con ese cordero, entonces tú tenías como un crédito. Tú tienes otro año ya. Pero, señores, Qué difícil vivir era. en santidad en el Antiguo Testamento era sumamente difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y ahora Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir en su voluntad, en su precepto. Él nos ayuda, nos redarguye del Exacto. pecado y nos guía hacia la verdad y hacia toda justicia. Señores, nosotros, No estamos solos. miren, No estamos solos. Cristo no nos ha dejado nunca. Ujú. Miren, y a veces cuando nosotros oramos, nosotros pensamos que Dios está lejos. Perdón, y que nosotros tenemos que hablar alto para que la voz de nosotros llegue allí al trono. Miren, no. Óyeme, dice que Dios depositó, Él está dentro de nosotros y nosotros somos el templo de Dios. No por hecho por manos humanas, sino que Él mismo, lo que Él construyó, Él mismo lo habitó. Dios es tan grande que no puede habitar, Señor, en el universo. Él mismo lo dijo diciendo que su trono está en los cielos y donde Él reposa los pies en la tierra. ¿Dónde está el lugar donde tú quieres que yo repose? Dios reposa, amado. Dios se hizo tan pequeño, que pudo entrar en nuestros corazones para transformarnos de adentro hacia afuera. Miren, y un significado de lo que significa, perdón, una definición de lo que significa la oración es examinarme a mí mismo. Exactamente. Es decir, que yo tengo que examinar mi interior, verme por dentro y expresárselo al Señor. Mire, esa es la mejor forma de orar, Ari. Y Dios es tan bueno, Rafael,
que Él nos amó, nos salvó y no lo dejó solamente ahí, dejó su palabra para hablarnos y dejó ese medio de comunicación con Él, que es la oración. Y no solamente la dejó, también nos enseñó ¿Cómo cómo hacerlo? hacerla, porque a veces nosotros andamos dando palos a ciegas, Sí, pero su palabra está ahí. Y su palabra nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos conducirnos en todas las áreas de todas las áreas nuestra de vida. nuestra vida. Es ciertamente el manual de instrucciones para nosotros. Y por eso nosotros siempre en cada episodio vamos a repetir lo mismo, lo vamos a animar. Busque ese tiempo de estudiar su palabra, porque a través de su palabra es que tú le vas a conocer a Él. Y a medida que tú lo conoces a Él, pues entonces ese hábito de oración va a ser diferente porque tú vas a saber cómo hablar con Él. Para eso que tú le pides, de acuerdo a su voluntad, que ya tú le dices en su palabra, entonces Él los escuche. Amén, así es. Yo creo que hemos terminado Creo por que el ya. día de hoy. Realmente ha sido un programa, un episodio muy bueno, en Muy el cual extenso. extenso, pero es sustancioso. Quédense ahí, no se vayan. Ustedes que tienen que muchos minutos, no. Quédense ahí porque va a ser muy bueno y muy edificante para su vida. Y realmente, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, Rafael y yo siempre lo mencionamos cuando hablamos de camino, Entonces yo el voy a tiempo decir se cuando va. estamos juntos, pero siempre estamos juntos. Pero siempre hablamos de la palabra de Dios. Nosotros podemos hablar de negocio, de lo que sea, pero si empezamos a hablar de la palabra de Dios, nosotros hay que callarnos. No es que como dice Samita, cuando tú comienzas a numerar, mira, no hay fin. Tú le Así es. numeras y, oye, me es inigualable eso. Así es. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, Dios por le bendiga estar con mucho. nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuérdense esos tips que le dimos de la oración. Y nada, que el Señor le bendiga y que pase buen resto del día.